¿Cómo es la vida cuando te dedicas a la ciencia? Esto es Expreso de Ciencias, una charla con retos, logros y grandes revelaciones de la mano de expertos que cambiarán tu manera de ver el mundo. Expreso de Ciencias, tu boleto que transforma la ciencia en una aventura. Previamente en Expreso de Ciencias. O sea, Ciencias Sociales, el departamento está conformado de personas extraordinarias. Yo admiro mucho el trabajo de mis colegas. También me encantaría que conocieran a Rafael Calderón, a Gloria Soto, ¿no? Tenemos gente muy interesante. Les damos la bienvenida a Expreso de Ciencias. En cada episodio conversamos con expertos que están a la vanguardia del entendimiento humano y nos adentramos en cómo este conocimiento transforma nuestra percepción del universo y moldea nuestra vida cotidiana. Grabando desde la UAM Coajimalpa, nos da mucho gusto que nos acompañen en cabina como entrevistador invitado el doctor José Campos Terán, del Departamento de Procesos y Tecnología. Hola, ¿qué tal? Un gusto estar aquí de nuevo. Bienvenido, nos da mucho gusto que estamos repitiendo profesores aquí en Expreso de Ciencias. Ya conocen su voz, entrevistadora, doctora María Fernanda Vázquez Vela, del Departamento de Ciencias Sociales. Hola, ¿qué tal? Un placer de estar acá con ustedes, ahora con Ciencias Sociales y conocer a cada uno de los miembros. Saludos a nuestros escuchas, soy su conductora Ana Karen Fuentes Ortega y el invitado de hoy es doctor en Desarrollo Internacional. Para acercarnos a su trabajo debemos pensar en geografía y ordenamiento territorial, más ciencias ambientales. El micrófono es para el doctor Rafael Calderón Contreras. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto de estar acá y un saludo a ustedes y a la audiencia también. Bienvenido, esta mesa es muy especial porque ya todos habían estado en Expreso de Ciencias, ahora enfoqué en Ciencias Sociales, estamos muy nerviosos, a 2 cámaras, pero vamos a comenzar. Primero, antes de hablar de tu investigación, de las ciencias ambientales, de que nos expliques qué es el ordenamiento territorial, quisiéramos ver un poco a tu pasado. ¿Cómo eras de niño? ¿Cómo describirías tu infancia? Bueno, yo creo que de niño era, supongo, tendríamos que preguntarle a mis papás, pero creo que yo era una persona muy traviesa, siempre jugué muchísimo, tengo un hermano con el que crecí muy cercano, entonces, y crecimos en un entorno periurbano, para empezar a hablar de cuestiones de ordenamiento territorial, que era muy distinto al periurbano actual, ¿no? Nosotros jugamos entre las milpas, entre los plantíos y entre pues ranchitos de autoconsumo en las afueras de Toluca, ¿no? Y bueno, ambos desde muy chicos, por el trabajo de mis papás, pues teníamos que movernos en transporte público. Desde la primaria anduvimos solitos, ¿no? Tomamos 2 transportes diferentes a esa edad para llegar a la primaria, algo que yo ahorita sería impensable que un niño de primaria haga eso, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, sí, a mí me gustó mucho crecer en Toluca porque pues tenemos muchos amigos todavía que compartimos espacios ahora, después de 40 y tantos, no debí decir eso, ¿verdad? Pero después de 40 y tantos años seguimos siendo amigos desde la infancia, ¿no? Entonces sí, una infancia muy feliz, muy contento y sobre todo muy apegada al territorio. Tengo que decir que mi papá tiene por ahí un problema de claustrofobia, entonces gracias a ese problema a mi papá le encantó viajar, siempre le ha gustado. Y entonces, pero pues nunca en avión, entonces él agarraba el volante y mi mamá, yo recuerdo que le daba de comer como copiloto y decía, vámonos, y viajamos por casi todo el país porque a mi papá le encanta viajar. Yo creo que el amor por la geografía me entró un poco por esa dinámica que tenía con mis papás. Mi mamá es de Tabasco, de una comunidad muy pequeñita, muy cerquitas, 35, 40 kilómetros de la frontera con Guatemala. Y entonces pues viajábamos mucho de niños y yo conocí el río Sumacinta en sus mejores momentos, con el río más caudaloso del país, con árboles gigantescos de mango. Tengo memorias de mi infancia muy bonitas de Tabasco, que ahora pues han cambiado muchísimo por el devenir histórico, el paso del tiempo y pues los cambios socioterritoriales que han sufrido los lugares que conocí de niño, ¿no? Pero sin duda yo creo que el hecho de que mis papás siempre disfrutaran de viajar fue algo que me marcó como niño y que se ve reflejado en lo que hago actualmente, ¿no?
Ok, interesantísimo. La percepción de las infancias a través del traslado, de esta conexión con nuestro territorio, con el cambio que es increíble que Toluca realmente no diría que está particularmente lejos de la ciudad y parece un mundo completamente distinto, desde la distribución, el transporte, que aquí en la Ciudad de México también es otro tema. Y hablando de eso, entonces a este niño pues tan viajero, tan curioso, a tu yo de 12 años, ¿cómo le explicarías a qué te dedicas hoy en día? Bueno, dado que considero que era un niño muy listo, Bueno, ya vamos usaría conociendo. los términos geográficos. Bueno, si yo tuviera oportunidad de hablar conmigo a esa edad, y es algo que veo reflejado ahora, yo tengo una hija de 10 años justamente, y trato de explicarle el mundo justo con mi idea del cambio que ha sufrido, ¿no? Antes las cosas eran así, ahora las cosas son así. Yo creo que la comparativa temporal es muy importante para entender el territorio actual. De tal manera que a ese niño yo le diría, ay, fíjate, cuando tú estabas haciendo esto, aquí habrán casas, ya no habrán cultivos, ya no se comerá igual. Tienes que ser muy consciente de lo que te estás poniendo en la boca porque no será lo mismo que tú comas en 30 años más, ¿no? Yo creo que por ahí, usando comparativas de lo que yo conozco ahora y de lo que recuerdo que hacía de niño, es mucho más fácil explicar el territorio, ¿no? Muy bien, y conectado con esa pregunta, ¿en qué momento a Rafita se le ocurrió estudiar geografía? Bueno, mi primera idea era ser piloto aviador, porque yo quería conocer el mundo. La lógica que yo seguía era, voy a viajar por todas partes, yo quiero conocer el mundo, la mejor manera, ser piloto aviador. Pero bueno, pues las condiciones económicas de mi familia nunca fueron lo suficientemente buenas como para pagarme una escuela privada, y la única opción que tenía era la escuela del aire en el ejército. Entonces yo estuve así de ser militar, ¿no? Me preparé saliendo de la prepa y dije voy a hacer, y estaba listo, el mejor estado físico de mi vida para el examen físico y médico, pero tengo una cicatriz en una pierna de una cirugía que me hicieron de niño, justamente a los 12 años, ¿no? Y por esa cirugía no me aceptaron en la escuela militar. Un primo mío muy querido me acompañó a ese examen, me regresó a Toluca y me dijo, ¿qué es lo que quieres hacer? Le dije, siempre quise geografía porque en la prepa tenía un profesor que llevaba con una camioneta llena de lodo. Entonces, podía hacer uno estratigrafía con la camioneta. Ahora entiendo por qué sacas a toda Ahora la ves humanidad. exactamente, y también conoces mi camioneta que es exactamente igual de sucia. Y era justamente eso, dije, este cuate iba a hacer cosas bien interesantes y era geógrafo. Y entonces yo dije, bueno, ese fue mi primer acercamiento con la geografía. Regresé a Toluca y por media hora no me pude inscribir a geografía. Habían pasado las inscripciones justo ese día. Y entonces estuve un año en Tabasco haciendo un montón de cosas, viviendo una vida distinta a la mía. Y eso reforzó mi conexión con la tierra. Yo dije, yo quiero estudiar, ¿por qué pasan estas cosas? Regresé al año que entra, me inscribí a geografía y considero que he sido el geógrafo más feliz que ha pasado por la facultad. Tal vez no el mejor, pero sí el más feliz que ha pasado por la facultad de geografía de la UAMX, Toluca. Oye, Rafa, ¿y cómo llega? Estás hablando de geografía, pero para conocer el mundo bien podías haber estudiado turismo, ¿no? O otra área. Pero yo veo que estás comentando esta relación. No solo es conocer lugares, sino entender el espacio. Hablas del territorio, ahora ya más como el investigador, como el profesor que eres. Pero ¿en dónde sale esa conexión del espacio, la tierra, los ríos, los mangos, y tu interés en querer estudiarlos formalmente, más allá de la geografía, ¿no? ¿O cómo surge? Yo creo que esa sensibilidad ya me surgió en la Facultad de Geografía. Okay. Yo le soy muy honesto, entré a la Facultad de Geografía con una perspectiva muy romántica del territorio, sí conocer, pero yo tenía esta noción de Indiana Jones, de salir y explorar y encontrar cosas nuevas. Lo hice. En realidad siento que la geografía y ahora los estudios socioterritoriales ofrecen esa ventana de posibilidad de explorar y descubrir cosas nuevas.
Sin embargo, yo creo que el descubrimiento viene después de comprender que hay problemas que vemos todos los días y que yo ya los había visto de niño. O sea, mis tíos trabajando en el rancho por horas, en condiciones difíciles, porque el trabajo de campo es muy, muy complicado. Entonces yo creo que mi primer punto de conexión fue el campo. Conocí a agricultores, productores de vacas, en Tabasco sobre todo, y eso me abrió la curiosidad en torno a saber por qué la gente hace lo que hace en el espacio en donde está. Okay. Y entonces, pero eso ya lo gané, esa sensibilidad la gané en la Facultad de Geografía, ¿no? Entonces, en ese momento y durante toda la carrera yo era como muy rural, como demasiado rural. Incluso mi trabajo de licenciatura y de maestría fue completamente rural, comprometido con comunidades indígenas en contextos rurales. Y no fue hasta que me incorporo a la UAM que me doy cuenta que en el espacio urbano hay un montón de problemas muy similares que se pueden tratar con el mismo enfoque y que surgen también de un interés geográfico. A pesar de que yo venía en el avión, recuerdo siempre que venía en el avión de Inglaterra cuando terminé mis estudios, ya venía para México sin ninguna oferta laboral ni nada. Y yo decía, sí, por favor, que encuentre trabajo en una universidad pública, pero que no sea en la Ciudad de México. Porque le tenía un pavor a la Ciudad de México, le sigo teniendo mucho respeto, pero mi idea sí era no regresar a Ciudad de México porque era este monstruo que era completamente ajeno a lo que yo estaba haciendo, ¿no? Pero bueno, pues así más o menos se fue dando mi interés por un poco profundizar el por qué la gente lo que hace lo que hace en el espacio geográfico. Bueno, conectado con eso, bueno, estamos con José Campos, que se dedica a ciencias duras, ¿no? Esto de hablar de lo científico, de qué es lo científico. ¿Tú consideras que tu disciplina es científica? 150%, por supuesto. Yo creo que... ¿Convence a José Campos? No, la verdad es que José es una persona muy sensible, yo que lo tengo como amigo muy cercano. Hay mucho del rigor científico que se lleva en las ciencias duras. Es el mismo rigor científico que debería llevarse en las ciencias sociales, ¿no? Entonces, yo siempre he pensado que los mejores científicos sociales o grandes científicos sociales han venido de las ciencias duras, físicos, matemáticos, que incorporan la lógica de pensamiento de ciencias duras a las ciencias sociales. Entonces yo creo que tendría que haber una relación más dialéctica entre las ciencias duras y las ciencias naturales, porque ambas son ciencias, ¿no? Claro. Y de verdad, yo no sé si tú conoces a alguien con esa... Sí, se llamaba von Humboldt. Von Humboldt, por ejemplo, que es mi top de los 5 grandes exploradores científicos que yo conozco. Humboldt es mi favorito. Además, doy un curso de él. Es muy especial Alexander von Humboldt porque los que estudiamos química y física nos encontramos con Alexander von Humboldt, ¿no? Desde cómo purificar plata, cómo determinar corrientes de marítimas, etcétera. Y de repente te das cuenta que von Humboldt es mega conocido en simplemente clasificar espacios, ¿no? Y que además lo hizo de una manera impresionante en toda América, ¿no? En una época bien difícil, ¿no? Porque sin herramientas como las que tiene ahora un geógrafo, ¿no? Imágenes de satélite, imágenes infrarrojas. ¿Cómo ves tú eso, no? Incorporar estas herramientas que suenan más como de astronomía o de física y sin embargo se aplican para algo tan especial como es estudiar el espacio geográfico, ¿no? de nuestro país. Qué fantástico que me hables de Humboldt, porque si ustedes me hicieran la pregunta de ¿con quién te gustaría compararte en términos científicos? Humboldt sería mi primera opción, porque por mucho tiempo, bueno, se gastó la herencia que le dejó su mamá, no en viajar, que lo hizo, sino en equipo científico de medición de primera línea para ese momento, ¿no? Otra cosa interesante es que pasó por Toluca y yo creo que Toluca le cambió la vida como me cambió la vida a mí también. Entonces, cuando pero llegó a Acapulco. Llegó a Acapulco, tengo que decir eso. Ahí hay una conexión entre José y yo. Humboldt llega a Acapulco, dice, está padre, vámonos a Toluca.
Y entonces se va a Toluca, le cambia la vida, hace estas mediciones que son trascendentales para el entendimiento de la Tierra, pero las hace desde una perspectiva, como lo llamaríamos ahora, muy técnico-científica, de medición, de medir la conductividad eléctrica y compararla, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que a los científicos sociales nos hace falta mucho una inyección de este rigor comparativo entre nuestros propios objetos de estudio. Pensamos que como somos científicos sociales, entonces la comparación no tendría que ser tan estructurada como lo hacen ellos, es decir, los científicos duros, ¿no? Nosotros tenemos que aprender de eso, pero es interesante saber, como les digo, que muchos científicos sociales vienen de las ciencias duras. Uh-huh. Fantástica comparación, me encantaría parecerme algún día a Humboldt. Y bueno, en este recorrido, desde tu carrera profesional y luego ya que te incorporaste en la UAM, ¿cuál ha sido un momento como divertido, interesante, angustiante? O sea, algo que te haya marcado, un momento que te haya marcado en este recorrido y que haya sido como parteaguas fundamental para Rafael Calderón Contreras. No, yo tengo muchísimos. La UAM, yo amo profundamente la universidad. O sea, la UAM para mí ha sido un día tras otro de estos momentos eureka, de puntos de inflexión en mi vida. Yo creo que cuando me dan mi plaza definitiva en la UAM Iztapalapa, fue un momento tremendísimo para mí personalmente, porque en ese momento me hice papá también. Después, cuando me regreso a la UAM Coajimalpa, me volví a ser papá, ¿no? Entonces, como que estos puntos, estas transiciones que he tenido profesionalmente en la UAM han sido muy relevantes para mí, porque justo están vinculadas con eventos muy, muy particulares de mi vida, ¿no? Otros que han sido muy importantes cuando me convertí en jefe de departamento, que también hubo transiciones muy, muy importantes en mi vida. Y bueno, uno llega ahora a la jefatura del departamento con muchos ímpetus de cambio, de transformación, que se convirtió como en mi objeto de estudio también, la transformación de los sistemas, la transformación de las personas, de la sociedad para hacerle frente al cambio climático. Entonces, bueno, esos puntos son muy importantes. Pero yo creo que uno de los más importantes para mí fue cuando me vine de regreso de Iztapalapa a Coajimalpa, porque habiendo una plaza libre, ¿no?, que es una plaza muy deseada por mucha gente en todo el país, pues mis compañeros del departamento dijeron, el jefe de departamento en ese momento dijo, ¿qué hacemos? ¿Concursamos la plaza o la mandamos a Iztapalapa y nos traemos de regreso a Rafa Calderón? Y entonces hubo como un acuerdo en el departamento y me trajeron de regreso, y eso yo lo valoro profundamente, ¿no? Porque pues es algo que ahora me une más a mis compañeros, a mis amigos del departamento, que ha sido, yo creo, lo más importante en mi vida académica. Esa decisión que ellos tomaron de traerme para acá fue lo mejor. Oye, Rafa, si tú tuvieras que escoger un ejemplo que tú hayas realizado para explicarle al auditorio qué hace una persona que estudia estudios socioterritoriales. Uh-huh. Es decir, vamos a aterrizarlo a alguien como yo, que viene del área de la química, de la física, y le vas a decir, mira, yo te voy a explicar con este ejemplo qué es lo que hacemos nosotros, y a ver si logras encontrar un ejemplo que te acerque a von Humboldt. Bueno, yo creo que tengo un PowerPoint justo para eso, aprovechando que tenemos 2 cámaras ahora, pero hay un montón de ejemplos que me han pasado a mí personalmente y que ahora incluso yo uso en mis clases. Desde que me hice coordinador, ahorita ya no lo soy, pero cuando me hice coordinador me apoderé de Introducción a Estudios Socioterritoriales, y cada semana usábamos un ejemplo justamente de eso, de cómo desde mi perspectiva profesional he podido implementar lo que sé para cambiar las cosas. Tal vez un ejemplo que me gusta mucho poner es un proyecto donde yo trabajé en los Grandes Lagos en Estados Unidos para explicar por qué los peces van en declive. Y entonces habían muchos biólogos que decían el problema es sobrepesca, y había muchos políticos que decían el problema es que el costo de las multas es muy, muy pequeño, hay que subir las multas. Y hay 80 años han pasado de políticas públicas hasta que llegó un geógrafo experto en sistemas complejos, no soy yo, es un colega mío con el que trabajé, que dijo, no, el problema tiene que ser más de fondo.
Entonces la geografía y los estudios socioterritoriales buscan justo encontrar esos atractores extraños, como dirían los científicos de la complejidad, ¿no? Esos puntos que no son evidentes, pero que en realidad responden al sistema. Entonces hizo un mapa y vio dónde estaban las ciudades más grandes, el rango de crecimiento de las ciudades, y descubrió que conforme las ciudades crecen, la gente empieza a consumir más antidepresivos y más anticonceptivos también, y eso pasa directamente al torrente de agua que llega a los grandes lagos, que feminiza las poblaciones de peces, y entonces hay un menor índice de reproducción en los peces y hay un declive en la biomasa. ¿Esto qué explica? Que un geógrafo tiene que tener esa visión de vincularse con un biólogo, con un ingeniero químico, para poder tomar decisiones en el espacio. Y ese ejemplo a mí me encanta porque parte de un mapa, o sea, todo parte de un mapa. Y para los geógrafos y para los estudiantes de socioterritoriales, todo parte de un mapa. Es la habilidad de vinculación que tengas con otros expertos lo que en realidad permite entender mejor el territorio. Entonces lo que nos quieres decir es que al final, apoyándote de otras áreas de la ciencia, tú estás corroborando esta idea que viene del mapa. Es decir, el geógrafo no va a medir el nivel de antidepresivos en el agua, pero sí puede apoyarse de colegas que puedan hacerlo y de ahí sacar conclusiones. Tiene que, los grandes problemas del antropoceno, los grandes problemas actuales, necesitan soluciones transdisciplinarias. Es decir, y eso es algo que en la UAM enseñamos muy bien, no nada más en socioterritoriales. A mí me consta que en CNI, por ejemplo, en diseño también, se enseña en la UAM Coajimalpa que las grandes soluciones vienen de colaboraciones, no pueden ser disciplinarias. No puede venir una persona con una sola formación a decir, hey, esta es una solución. Imposible en el contexto en el que estamos. Necesitamos que los socioterritoriales se sienten con humanidades, con ingeniería, con diseño para tomar decisiones en el territorio. ¿Cómo ha ayudado que tú hayas entrado a Ciencias Sociales, al Departamento de Ciencias Sociales, y que nuestra licenciatura sea Estudios Socioterritoriales? O sea, ¿encontraste aquí esa convergencia con los colegas? Si puedes ahondar un poco. No. Yo siempre digo que Socioterritoriales es la carrera que a mí me hubiera gustado estudiar. Una parte porque el programa es súper innovador, es muy bonito, y la otra parte es porque los profesores que tenemos tienen todos esta sensibilidad de vincularse con otras disciplinas. O sea, tenemos desde licenciados en Derecho hasta arquitectos, pasando por economistas. O sea, lo que más me llama la atención de socioterritoriales y del departamento es justo que todos los colegas tienen sensibilidad espacial. Todos podemos leer un mapa y si no lo sabemos hacer, podemos tomar decisiones y acercarnos y preguntarle a quien sí sabe. Entonces yo creo que ese ha sido, yo no sé si contribuido mucho a eso, pero en realidad siendo geógrafo y pudiendo vincularme con antropólogos, internacionalistas, etcétera, yo creo que eso es lo más rico de la experiencia transdisciplinaria de estudiar socioterritoriales. Muy bien, bueno, pues ahora vamos a entrar como en una dinámica en donde tú tienes que pensar muy rápido a lo que te vamos a preguntar y contestar también de forma muy rápida, a ver qué es lo primero que viene a la mente. No sé si quieres empezar tú. ¿Consideras que tu salario es alto o bajo? ¿Con respecto a qué? Bien contestado. Con respecto a qué, creo que la UAM es muy... los salarios son muy, muy buenos en la UAM, comparados con otras universidades públicas, pero si me comparo con un CEO de alguna empresa, pues no. ¿Pasatiempo favorito? Tengo muchísimos. La carpintería me encanta. Otra vez una herencia de mi papá. Me encanta la carpintería. ¿Tocas algún instrumento musical? Toco la guitarra, el ukelele. Estoy aprendiendo teclado por primera vez en mi vida y lo estoy haciendo en serio. Me encanta la música. ¿Personaje histórico favorito? Alexander von Humboldt, de Calderón. ¿Tu libro favorito? Tengo muchísimos, pero el último no académico, y eso entre comillas, es el de Yuval Harari, de Animales a Dioses, que me parece que es un libro fantástico que se lee en una sentada. Me encanta. ¿Cantante o grupo favorito? Los Beatles, 100%. ¿Tienes algún talento oculto? Sí, y es tan oculto que no se los voy a decir. En una palabra, ¿qué significa la responsabilidad social para ti?
La responsabilidad social significa poder ver a la cara a las personas con las que trabajas o de las que dependes sin ningún tipo de temor. Es decir, que la gente puede acercarse a ti con confianza y que tú puedas acercarte a la gente con confianza. Esas son más de una palabra. Cierto. Para que veas qué duros somos. Qué fuerte, sí. Así es. En el proceso de edición voy a ver cuántas palabras fueron para sacar un resultado promedio. Retomando tu última respuesta y ya que tenemos esta dinámica de las preguntas rápidas, hay algo con lo que me quedó un poco atorado en el cerebro, que es sobre la responsabilidad social y la elección que tenemos al momento de seleccionar a qué nos vamos a dedicar. No vamos a utilizar algo a lo mejor con qué estudiar, porque eso es un proceso muy complejo. Pero nuestra audiencia está conformada por diversos grupos, personas que apenas están buscando una universidad en donde estudiar, colegas profesores, colegas trabajadores aquí de la UAM, Coajimalpa y de todas las UAMs. Entonces, de ahí me surge una duda tal vez enfocada más a las personas que apenas están buscando involucrarse con un campo de investigación similar al tuyo. Estamos muy acostumbrados a tener el conocimiento de licenciaturas con terminologías muy rígidas. Es medicina, es derecho o en tu caso es geografía. ¿Cómo aconsejarías a una persona que se encuentra en esa situación buscar las vertientes para que lleguen a algo tan especializado? Bueno, no sé si lo consideres o si es correcto decir especializado o específico para llegar a socioterritoriales. Cuando a mí me interesa tanto la geografía, ¿por qué me conviene involucrarme con los estudios socioterritoriales? Bueno, hay 3 cosas súper importantes que yo le recomiendo siempre a los estudiantes que están en esa disyuntiva de escoger una nueva licenciatura para estudiar, pero también a la gente que está interesada y que quiere saber un poco más de socioterritoriales, que son generalmente los papás, por ejemplo, de los alumnos, ¿no? Incluso empleadores, posibles empleadores, gente que está interesada en los procesos espaciales, ¿no? El primero es que, justo lo que decíamos, que los problemas, partir de un problema que te mueva emocionalmente. Es decir, todos hemos vivido un problema socioterritorial de manera directa, o lo hemos visto, lo vemos todos los días, cuando nos subimos al metro y vemos a alguien pidiendo dinero, cuando vamos al río donde solíamos pescar y ahora está todo contaminado. Ese tipo de problemas que nos mueven personalmente son esenciales para tomar una decisión. Yo quiero hacer algo al respecto o no, ¿no? Es decir, la gente que estudia a lo mejor algo más financiero, a lo mejor le mueve la familia está dedicada a algún negocio, etcétera, etcétera. Yo les pido siempre tener sensibilidad a esos problemas que nos mueven emocionalmente, personalmente y que nos hacen decidir, ok, es el territorio. Yo tengo interés en conocer más. Un poco lo que me pasó a mí, viendo a mis tíos trabajando con las vacas y todo esto. La segunda cosa es un poco desprenderse de la idea de que tenemos que nacer, crecer, reproducirnos y morir a 10 metros de nuestra mamá. Es decir, nos podemos mover, el planeta es tan grande que tenemos tantas posibilidades que se pierden por el hecho de decir yo me quiero quedar en mi lugar en Toluca, no me quiero mover de ahí porque de ahí soy, etc. Entonces, que estén abiertos a la posibilidad de moverse. Y la tercera y más importante de todas es que no escojan algo por el potencial de ganar dinero, sino por el potencial que tengan para ser muy felices. Por muy cliché que se escuche, en el momento en el que los padres le den la libertad a los hijos de escoger, no por lo que van a ganar, sino por el potencial de ser felices, es un cambio de juego por completo. Y para los estudiantes también. Yo les digo, entre más felices sean, hay una mayor posibilidad de vivir bien de los estudios socioterritoriales. Entonces todos están, y esto no aplica nada más a los estudiantes que están por entrar, sino a los que tenemos actualmente, que entran a lo que los maratonistas dicen que pegan con el muro, ¿no? Todos, no importa si estudian ingeniería química o socioterritoriales, siempre se pega al muro, es decir, ¿qué voy a hacer con mi futuro? ¿Cómo voy a ganar dinero? Etcétera. No se deben preocupar por eso, más bien hay que preocuparse por ser absolutamente felices. Y en esa medida uno tiene asegurado el futuro. El dinero cae solo, el éxito académico, profesional cae solo en la medida en la que uno es muy, muy feliz.
Fascinante, claro, pues entre más feliz seas, más te involucras, más buscas desarrollarte en ese campo. Y bueno, noto justo esta relación entre la responsabilidad social, involucrarse, tener esta curiosidad, esta pasión por tu campo de investigación, que a veces puede escalar entre tus intereses personales con lo que se encuentra tal vez en alguna tendencia dentro de las universidades o dentro de la academia. Entonces, una pregunta que también tenemos de base aquí en Expreso de Ciencias es ¿cómo equilibras tu vida personal con tu carrera científica? ¿Puedes hacer eso para empezar? Yo creo que sí se puede. Yo creo que es muy difícil. La carrera del académico, y ustedes no me dejarán mentir, creo que es tan absorbente porque si yo me dedicara 100% a la carpintería, yo podría dejar la silla o la puerta en el taller y como no tengo las herramientas, entonces yo puedo llegar a casa a hacer lo que yo quiera, pero en la academia uno está pensando, en mi caso, por ejemplo, los últimos 3, 4 años he estado pensando en transformación socioecológica, que es mi tema central ahora, ¿no? Y resiliencia socioecológica y cosas así. Y entonces estoy pensando, desayuno, como, ceno, me baño, duermo con resiliencia, estoy todo el tiempo pensando en eso y es algo que no podemos quitarnos, no es un chaleco que podemos dejar en el armario y eso implica un impacto directo a nuestra dinámica familiar, ¿no? Todos hemos tenido problemas, hablo un poco, todos los académicos, hemos tenido crisis personales, familiares, justamente por el hecho de no poder quitarnos el chaleco y dejarlo colgado en el armario, ¿no? Entonces es muy complicado, pero hay que pues saber balancear, yo creo. No creo que lo esté logrando yo todavía, honestamente, pero creo que tenemos una responsabilidad, incluso personal, con nosotros mismos de tratar de balancear nuestra vida profesional con lo actualmente. Yo pienso que es muy difícil decir me desconecto de la academia y me dedico a tocar canciones de los Beatles en el teclado o algo así. Es muy complicado. Pero eres feliz. Siempre, sí. Porque tú decías que hay que encontrar ese trabajo feliz, sí, ¿no? Entonces, ¿te sientes feliz con tu siempre? Yo siempre he dicho que yo he conocido afortunadamente compañeros, amigos míos académicos que admiro, a casi todos los admiro muchísimo académicamente, profesionalmente, pero sí que me formen a todos en una línea y yo voy a estar enfrente del más feliz. Y eso desafortunadamente los incluye a ustedes. ¿Y cuáles serían como las fuentes de energía que tiene Rafael Calderón Contreras para mantener, a lo mejor no lo logramos todos los días, ¿no? Pero inclusive la academia implica mucho esfuerzo, mucho trabajo, estar en una línea larga por mucho tiempo, el mismo estudio de la licenciatura, la maestría, el posgrado, requiere paciencia y un montón de cosas. ¿Qué sería la inspiración, ¿no? que te ha mantenido a ti para no claudicar, para poder continuar y en los momentos más complicados que seguro todos tenemos, ¿cuáles serían en ese sentido esas fuentes de energía, de inspiración? ¿Y tú qué recomendarías, ¿no? a nuestros estudiantes para mantenerse, ¿no? en el camino si es así que deciden la academia como... Qué pregunta más fuerte, porque yo considero que los hijos lo es todo. O sea, son la inspiración, el motor que nos mueve, ¿no? Los que tenemos la posibilidad, el lujo de tenerlos es algo que no podemos ni describir. Y para nosotros el contacto directo con los alumnos es algo fantástico también. O sea, yo veo reflejado el amor que yo tengo por mis hijos en el amor que le tengo a mis estudiantes, ¿no? Yo considero que es un privilegio para nosotros poder compartir sus vidas un poquito, tratar de incidir en su felicidad, ¿no? Eso es un motor que me hace a mí venir todos los días a la universidad y ser muy, muy feliz en lo que hago, ¿no? Y justo les digo a los alumnos que no tengan hijos todavía, ¿no? Primero, pues, no porque nosotros seamos muy felices con ellos, sino porque pues hay momentos para todo. Y en este momento en el que uno tiene que crecer, quitar la idea del título como el fin último de la licenciatura. Es decir, venir a la universidad es un privilegio, una responsabilidad, pero también creo que compartir con los compañeros, crecer con los compañeros, es algo que deja
un crecimiento personal, beneficios personales que van más allá de lo académico. Yo siempre en la primera sesión que tengo con los alumnos de primero les digo, miren alrededor, esta es su primer red social real. Muchos de ustedes van a terminar juntos como parejas incluso, ¿no? O separados en algunos casos, ¿no? Entonces, esta experiencia personal es la que a nosotros en la UAM nos hace decir, hey, no estamos formando profesionales solamente, estamos formando mejores personas. Y el hecho de que nosotros estemos en una posición de formar personas nos pone en una posición privilegiada ante muchísimas otras profesiones. Un ingeniero químico seguramente estaría muy feliz, y hablo de ingenieros químicos porque mi hermano es ingeniero químico como tú, y claramente él diría, bueno, pues un reactor es lo máximo, ¿no? Para nosotros, tú como ingeniero químico, seguramente es un privilegio compartir con alumnos y alumnas todos los días. Oye, Rafa, y en ese sentido, y estando aquí en la UAM y en la UAM Coajimalpa, ¿cómo tenemos este modelo donde la investigación tiene un alto vínculo con la formación de estos jóvenes que bien dices, y estoy completamente de acuerdo contigo, que no solo son licenciados en algún área, sino también personas? Pero algo que México tiene poco es este impacto de las ciencias sobre la formación de la gente, ¿no? Uh-huh. La pandemia nos hizo ver cómo hay algunos huecos ahí en la cultura de nuestro país y del mundo, ¿no? Donde la ciencia todavía no permea, ¿no? Entonces, yo definitivamente considero que la geografía y todo lo que tú haces es ciencia. Y a mí sí me gustaría saber cómo transmites eso con tus alumnos. Es una súper pregunta, sobre todo en mi posición como jefe de departamento ahorita. Uh-huh. Porque siempre la mancuerna que he hecho con Fernanda desde hace ya casi 3 años y medio, ella como coordinadora, yo como jefe, les digo, a ver, que no haya una sola clase que tomen los alumnos que tenga 2 características, que no venga directamente de un proyecto de investigación o donde el profesor haya publicado algo, donde haya participado en un proyecto de investigación, y que ese profesor sea una clase que a él le hubiera gustado recibir como alumno. Entonces, ahí hay una responsabilidad de los profesores hacia el alumnado que tiene que ser central. Yo, por el modelo UAM, yo publico, hago investigación y entonces enseño, porque soy profesor investigador y esa es mi responsabilidad. No voy a venir a usar las mismas diapositivas que usaba mi profesor hace 30 años. No, lo que yo voy a venir a enseñar es porque tengo experiencia directa de investigación. Y ese es un modelo, un mecanismo que ayuda a inyectar de ciencia a la toma de decisiones que, como bien dices, nos hace falta en México. Y la segunda es que como estudiante tenga plena conciencia de la importancia que tiene tener 2 horas enfrente a un experto en un tema en particular. Es decir, que no se desaproveche la oportunidad. Y lo he tratado por todos los medios. Cada hora clase o cada clase de la UAM le cuesta al erario público cerca de 300 pesos. Si el alumno es consciente de lo que cuesta, no nada más en términos personales, sino de lo que cuesta al erario público en una universidad pública como nosotros, tomar una clase, eso incrementa la responsabilidad que yo tengo de llegar y participar, no ser nada más un receptor del conocimiento, ¿no? En la medida en la que nosotros formemos en este modelo a alumnos nuevos, hay una mayor probabilidad de que ellos cuando salgan tomen decisiones basadas en la ciencia, que es lo que nos hace falta en el país y en muchas partes del mundo, no nada más en Latinoamérica. Yo también tomando clases en Inglaterra y en otros países me doy cuenta que eso le hace falta a todo el mundo. Así es. No, muy bien. Bueno, con respecto a lo que has desarrollado profesionalmente, ¿no? Como profesor investigador, ¿hay algún resultado o idea nueva que a ti te emocione y que quieras compartirnos, que quieras resaltarla, que define, ¿no?, tu trabajo como... Sí, por supuesto. Vengo regresando de la aventura académica más importante de mi vida. Yo incluso pienso que puede ser lo más importante que voy a hacer en mi carrera académica por mucho, ¿no? Por 4 años he participado como autor coordinador líder de una evaluación global sobre cambio transformativo, que es cómo la sociedad se debe transformar para hacerle frente al cambio climático, que es la máxima crisis, el problema más importante que hemos afrontado en la historia geológica del planeta.
Entonces, por 3 años y medio nos juntamos en un montón de países y coordinamos un grupo de más de 600 científicas y científicos de todo el mundo para analizar todo lo que se ha escrito de transformación y ver qué sí sirve y qué no sirve, y cómo podemos hacer para que el futuro del planeta sea un planeta justo y seguro para todos, sustentable si le quieres llamar. Entonces, en diciembre del año pasado estuve un tiempo en Namibia, donde representantes de todo el mundo, de todos los países de la ONU, mandaron a gente, a delegaciones, a discutir párrafo por párrafo el resumen para tomadores de decisiones. Y entonces se sintió como si fueran las Olimpiadas de la Academia. Me paraban por ahí y me decían, tú escribiste esta sección, me encanta, o esta sección no me gustó mucho, etcétera, etcétera. Y entonces por 2 semanas estuvieron discutiendo los puntos, punto por punto, que sí, que no, y aprender primero de las políticas nacionales a favor o en contra de los cambios propuestos por la evaluación. Fue súper interesante, pero sobre todo ahora nos traemos, ya que se aprobó el resultado de la evaluación, pues ahora nos traemos la tarea de difundir lo que se logró en esa evaluación y generar políticas públicas de transformación para la sociedad. Entonces yo por eso digo que los próximos años seguramente estaré hablando de transformación socioecológica, dada esta experiencia que tuve. Wow, fascinante, Rafael. De hecho, era una pregunta bastante similar a la que teníamos ya en esta última sección del programa. ¿A dónde te lleva los estudios socioterritoriales? En temporadas pasadas notamos que nuestros profesores aquí en UAM Coajimalpa tienen un historial muy interesante, porque terminan en Dublín, terminan en la India, terminan en Francia, o aquí en México realizando investigaciones súper interesantes. Gracias por compartirnos esto. Si tienes otra anécdota, bienvenida. Pero solo para completar la pregunta, me gustaría pedirte algún consejo para futuros alumnos o estudiantes que apenas están buscando en dónde estudiar, que están interesados en tu campo de investigación, y por qué deberían estudiar específicamente aquí en UAM Coajimalpa. Bueno, yo creo que hay 2 cosas. Para responder directamente a la pregunta, yo creo que el modelo UAM Coajimalpa es algo completamente innovador. Yo creo que los estudiantes que se acercan un poquito y ven que el eje emblemático de la UAM Coajimalpa es la sustentabilidad, y que eso nos acerca a todos, es decir, a los que están en ciencias naturales, ingeniería, en diseño y en sociales. Eso hace muy interesante y muy llamativa, muy atractivo estudiar en la UAM Coajimalpa. El modelo que yo les describo ahorita, de que el profesor tiene que saber, tiene que ser un experto, no vamos a inventarnos a alguien para que nos dé una sola clase, eso es algo muy importante para tomar la decisión de venirse a la UAM Coajimalpa. La segunda es, parte de esta primera es justo la idea de que te vienes a formar de manera transdisciplinaria. Es decir, no hay una sola carrera en la UAM Coajimalpa que no sea innovadora en ese sentido, ¿no? Están pensando siempre en cómo nos vamos a vincular con otras áreas y cómo vamos a atender los problemas reales de la sociedad desde una perspectiva transdisciplinaria. Y la otra es que no tengan miedo de escoger carreras que tienen nombres extraños, porque si tienen nombres extraños, tiene una lógica, hay una lógica detrás de ponerle a una carrera estudios socioterritoriales. Es decir, necesitamos vincular al territorio con la sociedad, porque es uno de las principales causas subyacentes de todos los problemas que afrontamos en la sociedad, es que estamos completamente desconectados con el territorio que habitamos. ¿Y qué creen? Tenemos una licenciatura que justamente lo que busca es conectar o reconectar al territorio con su sociedad, y eso solucionaría muchos de los problemas que estamos afrontando. Entonces no tengan miedo, hagan las cosas. El miedo es el único sentimiento que de verdad nos impide hacer cosas, es el único sentimiento inmovilizador. Y muchas veces por miedo, porque mis papás dicen que administración, derecho, que no es que esté mal, pero es ahí donde está el futuro para ganar dinero, etcétera. No, tengamos conscientes que a lo mejor lo que necesitamos es pensar en qué nos va a hacer feliz y cómo podemos contribuir mejor a esa reconexión entre lo social y lo territorial. No, pues muy bien, Rafa. Te lo vamos a poner en tu discurso ahora. Oye, Rafa, ¿qué? El mundo está cambiando, ¿no? Y se nos vienen avances tecnológicos en cascada, ¿no? ¿Qué crees cómo ves el futuro de tu campo? O sea, ¿cómo ves esto
¿Cómo integras, por ejemplo, la inteligencia artificial con tu campo? Muchas veces se piensa que nada más es de ciencias duras, ¿no? De datos, de las computadoras o tal, pero cada vez estas cosas se van mezclando más y más. ¿Cómo ves tú el futuro de tu campo? O sea, ¿hacia dónde va a ir integrando esto, ¿no? Que se viene ahora cada vez más. Yo me considero un afortunado porque estoy viviendo en un momento histórico de mi campo, de la geografía y de la ciencia en general, ¿no? Que yo compararía con momentos clave en la historia de la humanidad, como la invención de la agricultura o la revolución industrial incluso. Estamos en este momento, en este punto de inflexión en el que la digitalización va a impactar a todos por igual. O sea, es decir, las ciencias en general se van a digitalizar y el uso, mucha gente tiene miedo de la inteligencia artificial y todo esto. Yo creo, dado que soy por naturaleza optimista, ¿no? Que más bien se va a convertir en una revolución de conciencias, ¿no? Es decir, llegará el momento, no en muchos años, yo lo voy a ver antes de que termine esta década, en el que la naturaleza misma de la geografía no se entienda si no es por un componente digital. Es decir, la toma de decisiones desde la conciencia artificial, porque ya no dejará de ser inteligencia artificial para convertirse en conciencia artificial. Y esto no debería darnos miedo. Yo creo que debería ser, deberíamos pensar que es un aliado en la toma de decisiones, en la que hemos estado atorados tanto tiempo para encontrar soluciones reales a los problemas y ahora por primera vez tendremos una herramienta que nos ayude a tomar decisiones. Entonces yo creo que es un privilegio estar en este momento histórico de la ciencia. Y mi disciplina, mi ciencia, la geografía, los estudios socioterritoriales, de igual manera que las ciencias duras, las ciencias sociales, las humanidades y las artes, tenderán a verse con lentes completamente diferentes, ¿no? Nos toca por igual. No importa que hagas pintura o que hagas un reactor o que hagas un mapa, tenemos que entrarle a esta nueva era científica con una visión positiva, por supuesto, pero sobre todo pensando en que es una revolución comparada con la invención de la agricultura y la revolución industrial. Pues lamentablemente estamos en la recta final, se nos está acabando el tiempo y aunque quisiéramos conversar muchísimo más contigo, quisiera que delataras a alguien. ¿Quién de nuestros compañeros y compañeras de ciencias sociales del departamento te gustaría que descubriéramos en un episodio de Expreso de Ciencias? Híjoles, yo creo que por divertido traería aquí a Salomón González, ¿no? Seguramente Salomón González haría algo muy entretenido. También traería a María Moreno, que es súper interesante, a Gloria, a Gustavo, los traería a todos. Pero yo sí, tal vez propondría a Salomón González para que se venga a sentar aquí. Ok, fascinante. Este capítulo se nos fue rapidísimo. Impresionante la relatividad de que a veces se nos va un poquito lento, a veces más o menos, y a veces cuando nos damos cuenta ya pasaron los 45 minutos. Muchísimas gracias. Y bueno, ustedes ya todos en esta mesa hemos estado aquí en Expreso de Ciencias, pero yo siempre les pregunto, ¿qué les pareció esta experiencia? A mí me encanta siempre estar, aunque no me gusta mi voz en el radio, tengo que decirlo, pero me encanta la posibilidad de hablar de mi vida personal sobre todo, ¿no? Y de compartir con amigos en una cabina es fantástico. Sobre todo hacerlo en el contexto de la UAM Coajimalpa es lo mejor. Pues nada, yo agradecer, ya me tocó una dentro de mi área de ciencias y ahora una dentro de otra área de ciencias y de igual es un placer poder hablar de temas tan diversos como son los estudios socioterritoriales. Nada, muy afortunado y muchas gracias por poder compartir el espacio. Excelente, y como bien lo mencionan, ya estuvieron en capítulos anteriores y así como escucharon a Rafael en este capítulo, igual maneja una interesantísima conversación en otros capítulos, igual el Dr. Terán, entonces busquen ahí entre nuestras temporadas para volverlas a escuchar. ¿Y saben por qué? Porque en este programa nos encanta hablar de ciencias, compartimos descubrimientos, investigaciones y avances conversando con mentes expertas. Notamos cómo la ciencia cambia el entendimiento del universo y la vida diaria. En cabina, escucharon al Dr. Rafael Calderón Contreras,
Muchas gracias a todas y todos y espero que me vuelvan a invitar pronto. Claro que sí. La cabina siempre está abierta. También escucharon al doctor José Campos Terán. Muchas gracias y un saludo a todos. La voz que ya conocen, la doctora María Fernanda Vázquez Vela. Un placer siempre y gracias por escucharnos. También agradecimos al equipo técnico que se encuentra al otro lado de la cabina y a ti, que nos estás escuchando. Yo soy Ana Karen Fuentes Ortega y esto fue Expreso de Ciencias. Hasta el siguiente lunes. Esto fue Expreso de Ciencias, tu boleto que transforma la ciencia en una aventura. Recuerda que la ciencia nunca descansa. Mantente al tanto de nuevas investigaciones y experiencias. Te esperamos todos los lunes con un nuevo episodio. No olvides suscribirte a nuestro podcast y activar las notificaciones. Expreso de Ciencia es una producción de One Podcast.